Gloria a Dios, amados en Cristo, Dios le bendiga, Dios le guarde. Un saludo cordial para todos los hermanos en Cristo, para todos aquellos que siempre están ahí dispuestos, preparados. Gloria al que vive a escuchar este mensaje de todos los viernes, viernes de liberación, viernes de sanidad y viernes de milagro. Reciba un cordial saludo de su amigo y hermano Pastor Manuel Correa. Le doy la bienvenida a los hermanos, a la visita, a los miembros de esta iglesia, pero también a los consiervos, a las consiervas, a los ministros, a los pastores que escuchan este mensaje todos los viernes y domingo a través de este medio que Dios nos ha permitido, traer el mensaje de salvación. Dios le bendiga, Dios le guarde a todas aquellas personas donde escuchan este mensaje, donde llega este canal. Gloria al que vive, le damos gracias a Dios porque estamos cada día tomando sintonía en esta administración de la palabra de Dios. Gloria al que vive. Dios le bendiga, queridos amados en Cristo. Siéntase cómodo, siéntase como en su casa. Aproveche, como todos los cultos, como todos los viernes, como todos los domingos. Aproveche, llame a su familiar, a su amigo, a su hermano que está ahí en casa y dígale que ya llegó el tiempo de buscar de Dios, ya llegó el tiempo de estar en armonía con Dios. Invítele en esta hora de este viernes, viernes de liberación, viernes de milagro, este viernes 8 de mayo del 2020. Gloria al que vive. Pues bien, amados hermanos, yo le invito a estar ahí en esta hora de este viernes de liberación, de sanidad y de milagro. Yo le invito, querido amigo, hermano que me escucha, vamos a estar buscando en el libro de Isaías, capítulo 61, libro de Isaías, en el capítulo 61, y vamos a estar compartiendo en esta hora de este viernes de liberación, libro de Isaías, capítulo 61, gloria al que vive. Santo es su nombre. A los hermanos que están llegando, nuevamente les envío un saludo cordial a cada uno de esos hermanos que están llegando, las almas que están llegando, ese saludo cordial en Cristo Jesús. Bien, estamos en Isaías 61, el libro de Isaías 61, dice el versículo 2, el versículo 1 y el versículo 2, perdón. Libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 y 2 dice: Dios añada bendiciones de su palabra. Le invito a estar de pie allá en sus hogares, reverencia a la palabra. Vamos a estar de pie en sus hogares y nuevamente le insto a que invite a su familiar, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a su sobrino, a su primo, al que tenga en su casa, y dígale que ya llegó el tiempo, ya llegó el día de buscar de Dios. Estamos en Isaías 61, versículos 1 y 2, dice: El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Vamos a orar en esta hora, en este viernes de liberación. Le invito a que levante sus manos en su casa, cierre sus ojitos, tenga libertad en esta hora. Padre Dios, te damos las gracias, Padre Celestial, por este día, por este viernes 8 de mayo. Aquí estamos delante de ti, Padre amado. Mira a cada hermano, a cada alma, a cada visita, a cada consiervo, a cada pastor que está escuchando este mensaje, para que seas tú, Padre amado, ministrándonos, hablándonos, Padre Santo, en este día. Reprendemos todo espíritu de muerte, de venganza, de accidente, derramador de sangre, de atraco, sicariato, mala hora, confusión, todo espíritu de oposición, de obstáculo, impedimento, contratiempo, muro ante muro, que quiere interponerse en este mensaje, en este día de este culto de liberación. Padre amado, reprendemos y los echamos fuera de nuestras vidas,
nuestras familias, nuestra parentela, nuestros bienes, de cada alma, cada visita, cada miembro, cada consiervo, cada escuchar este mensaje. En el nombre poderoso de Jesús, estamos pidiendo legiones de ángeles guerreros con espada desenvainada, que se desaten a guerrear en el primer cielo y en el segundo cielo a favor de este mensaje, que guerreen por cada alma, cada visita, cada hermano, cada miembro, cada pastor que está escuchando este mensaje, y que guerreen por nuestras vidas, nuestra familia, nuestra parentela y nuestros bienes, en el nombre de Jesús. Hoy te pido, Padre, que seas tú hablando a través de mí, que seas tú a través de tu Santo Espíritu hablando, Padre Santo Dios. Quita toda palabra de humana sabiduría y que seas tú guiándonos a través de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús, Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse en sus hogares dando un fuerte gloria a Dios, un fuerte Cristo vive. Bien, en este viernes de liberación traigo un mensaje de guerra espiritual, un mensaje sencillo, sustancioso, que sé que va a ser de gran bendición para su vida. Y el título de este mensaje es La liberación, una arma poderosa que tiene la iglesia. La liberación, una arma poderosa que tiene la iglesia. Ahora, hermano, ¿por qué este mensaje? Porque tristemente, amado, la iglesia estamos olvidando la liberación dentro del pueblo de Dios. La iglesia ha olvidado que la liberación es una arma poderosa que tenemos para ejecutar el poder de Dios aquí en la tierra. La palabra nos enseña que Dios dejó a la iglesia en esta tierra como luz para que alumbre en medio de la oscuridad. La palabra enseña que Dios le dio autoridad a la iglesia, y la iglesia tiene que usar esa autoridad en el nombre de Jesús. Las Sagradas Escrituras nos enseña que a través del nombre de Jesús, que todo aquel que cree en el nombre de Jesús haría cosas grandes, ya que cree en ese nombre. Debido a todo lo que estamos viviendo, debido a la apostasía, debido al adormecimiento espiritual, debido a la flaqueza espiritual, debido a la resequedad espiritual, la iglesia de Cristo, no toda, pero sí la gran mayoría, ha olvidado este principio de guerra espiritual, que nosotros somos los que tenemos la autoridad delegada en el nombre de Jesús. Cristo la delegó a la iglesia, que somos el cuerpo. Y hoy por hoy es triste ver que ya no se ministra liberación dentro del pueblo. Es más, la gente tiene miedo de echar fuera un demonio, la gente tiene miedo de reprender la brujería, la gente tiene miedo de ejecutar la autoridad de Dios en el nombre de Jesús, con argumentos todos demoníacos, por decirlo así de alguna manera, que se le ha metido en su mente diciendo que ellos no se meten con el diablo para que el diablo no se meta con ellos. Eso es mentira. Desde el día que usted recibió a Cristo, tiene que ser consciente que ya usted es un enemigo del diablo, de sus demonios, porque ya no le pertenece. Ya él perdió esa autoridad que tenía sobre su vida y sobre mi vida. Tenga eso bien claro. Por eso, amado, pero tenemos la seguridad que en el nombre de Jesús, mientras que estemos guardados, viviendo para Dios, nada ni nadie nos podrá tocar, a menos de que Dios lo permite. Y si Dios lo permite, como siempre lo hemos dicho, es porque Dios tiene un propósito, una enseñanza. Gloria al que vive, alaba a Dios en sus hogares. Ahora, hermano, este tema, la liberación, una arma poderosa que tiene la iglesia, y vaya que es una arma poderosa que tenemos la iglesia, la liberación. Ahora, definamos qué es liberación. Liberación, según el diccionario de la lengua española, la palabra liberación significa acción de liberar, o liberarse, o desatarse. Eso significa. Cuando hablamos de liberación, estamos hablando de darle libertad a aquella persona que no puede tener esa libertad. Cuando estamos hablando de liberación, estamos hablando de que hay que romper, ya sean las cadenas, ya sean toda cuerda, todo candado en el cual impide que aquella persona pueda movilizarse, pueda moverse, pueda ejecutar lo que desea. Porque hay cosas en la vida del hombre que no tiene a Cristo que impiden que esa persona avance tanto en Dios como en todas las áreas de su vida. Pero no solamente en el inconverso o el que no es cristiano, sino que dentro de la iglesia, amado, hay cautividades en las cuales también Dios tiene que ministrar y traer liberación dentro del pueblo de Dios. Ahora, hermano, gloria al que vive. Aclaro, un cristiano
no puede ser cautivado. Un verdadero cristiano, entiende y comprende esto. Un verdadero cristiano nunca puede ser cautivado por un demonio, pero sí puede ser influenciado, puede tener una influencia, ¿entiende esto? Un cristiano no puede ser cautivado por un demonio, el verdadero cristiano, pero sí podemos llegar a ser influenciados. Hay influencias en las cuales esa no podemos evitarla, que llega a nuestras vidas, pero sí podemos reprenderlas en el nombre de Jesús y echarlas fuera. Porque una cosa es, como dice un dicho popular, una cosa es que los pájaros den vuelta alrededor de nuestra cabeza y otra cosa es que dejemos que esos pájaros hagan nido en nuestra cabeza. Son dos cosas diferentes. Un ejemplo sencillo de que una cosa es cautivar y otra cosa es influenciar. Son dos cosas diferentes. Ahora, ¿por qué el verdadero cristiano nunca puede ser cautivado por un demonio? Porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. La palabra enseña que somos templo de Dios, y si somos templo del Espíritu Santo de Dios, la misma palabra enseña que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Por lo tanto, hermano, si nosotros somos seguidores de Cristo, somos verdaderos cristianos, entonces no puede ser cautivado, pero sí podemos ser influenciados. Escuche bien, y esta parte de la influencia en la vida del cristiano no la sabemos manejar muchas veces. Hace falta un buen conocimiento de esto, porque a veces, hermano, se cometen errores, muchísimos errores, por falta de conocimiento. Y es ahí, hermano, donde tenemos que tener muchísimo cuidado, hermano. Gloria al que vive. Porque si no sabemos manejar esto, si no sabemos cómo manejar esto de las influencias en la vida del cristiano, amado, podemos cometer, como lo dije ahorita, muchísimos errores en la liberación. En la liberación. Gloria al que vive. Bendito sea el nombre de Dios. Alabanza al que vive. Alabanza al que vive, reina. Bien, amado, las Sagradas Escrituras enseñan en el libro de Corintios, nada más para hacer un abreboca. Dice que somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y si somos templo del Espíritu Santo de Dios, nada inmundo puede tocarnos. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 dice: ¿ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los cuales son de Dios. O sea, hermano, que un verdadero cristiano, que no le dé cabida al diablo, no puede ser cautivado por un demonio. Podemos ser influenciados. Ahora, si un hermano cae, porque nadie está excepto de no caer, la palabra lo enseña claramente. El que piense, oiga, no dice el que esté, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Oyó? Nadie está excepto de no caer, pero que Dios nos guarde, hermano. Pero no tomamos eso como un pretexto para pecar. Ahora, y si algún hermano peca o cae, pero se levanta, entonces entramos en la iglesia a restaurarle con espíritu de mansedumbre, como enseña la iglesia, que ese es otro punto. La iglesia, tristemente, no está preparada para restaurar, no ha aprendido a restaurar, porque cuando una mujer o un hombre de Dios cae en cualquier pecado, pero tiene el deseo de arrepentirse, tiene el deseo de seguir adelante, la iglesia estamos para restaurarle, para levantarle, si verdaderamente quiere levantarse esa persona, no para caerle encima.
yo cuando verdaderamente se quiere arrepentir. Pero si peca, lo hace otra vez, peca, lo hace otra vez y tiene años en el mismo estilo de vida pecaminoso dentro de la obra del Señor, ya eso, hermano, no hay que restaurarle. Ya eso, hermano, hay que reprenderle en el nombre de Jesús y tomar una decisión como pastores radical. Gloria al que vive y reina. Pues bien, amado. Ahora, la liberación, una arma poderosa que tiene la iglesia. En el libro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 y 2, en el cual usted y yo empezamos leyendo, este mismo capítulo 61, versículo 1 y 2, Jesús lo citó en la sinagoga de Nazaret. Eso lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 4. 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 Versículo 17 en adelante, dice, el libro de Lucas, capítulo 4, versículo 17 en adelante, dice de la siguiente manera: y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Este mismo pasaje de Isaías 61, versículo 1 y 2, lo vemos en Lucas capítulo 4, versículo 17 en adelante, lo acabamos de leer. Tanto en Isaías 61 como en Lucas capítulo 4, aquí describe el ministerio del ungido de Dios como un mensajero del consuelo divino. Describe la función, el objetivo por el cual Cristo fue enviado a esta tierra. Se lo repito, tanto en Isaías 61 y Lucas capítulo 4, versículo 17, aquí describe el ministerio del ungido de Dios como un mensajero de la libertad y el consuelo divino. Pero también se refiere al ministerio de Dios para las demás naciones. Ahora, hermano, esta liberación, que es una arma poderosísima que tenemos en la iglesia, las Sagradas Escrituras nos dan indicios de que la iglesia tenemos esta arma a favor de nosotros. Y para corroborar esto que le estoy diciendo, quiero que se vaya conmigo al Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32. Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículo 32, y salta el versículo 36. Dos pasajes bastante conocidos por nosotros. Dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. El 36 dice: así que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Gloria a Dios. Ahora, hermano, la liberación, una arma poderosa que tiene la iglesia. Dios, entiende y comprende esto. Jesucristo dio la autoridad a la iglesia para que en el nombre de Jesús ministrésemos liberación. Pero usted tiene que entender y comprender que tenemos un enemigo que no le dé miedo decirle su nombre. Se llama Satanás, serpiente antigua, diablo, como usted le quiera llamar, en los nombres bíblicos, claro está, en los nombres bíblicos, porque el diablo ni es cachón, ni es orejón, ni es piojoso. Aprendamos a respetar y no nos volvemos los parámetros, yo, en cuanto a la guerra espiritual, porque a veces somos atrevidos, le decimos al diablo piojoso, le decimos el andrajoso, el sarnoso, y la Biblia no le llama así. La Biblia le llama diablo, Satanás, serpiente antigua. Tiene que tener algo que se llama principio de autoridad. Y todo principio de autoridad enseña, tanto en toda fuerza armada de un país como en toda fuerza enemiga de un país,
ya sean guerrilleros, ya sean opositores, enseña que todo principio de guerra espiritual, que no se puede faltar el respeto, aunque son enemigos, nunca, nunca en la guerra usted va a ver que tanto los dos bandos que son enemigos, que están en la guerra, nunca se van a faltar respeto. Cumplen una misión, es acabar con el enemigo, pero la acaban con mucho respeto y con mucha autoridad. Así que usted y yo no somos nadie para venir a colocar apodos a ninguno. Y se lo compruebo bíblicamente. En el libro de Judas dice que cuando el arcángel Miguel contendía con Satanás por el cuerpo de Moisés, el arcángel Miguel no le dijo cachón, no le dijo orejón, no le dijo piojoso. ¿Qué le dijo? El Señor te reprenda. ¿Oyó? Miren ustedes, eso se llama principio de autoridad. Ojalá algún día podamos enseñar eso, los principios de autoridad en la guerra espiritual, que a veces los pasamos por alto. No le estoy hablando ahora que le tenga miedo a Satanás y a sus demonios. No, usted no tiene por qué tenerle miedo. Mientras que usted se guarde en santidad, viva para Dios, se guarde para Dios, el Espíritu Santo esté morando en usted, usted tiene la autoridad en el nombre de Jesús. Él nos entregó un enemigo vencido, pero este enemigo es inteligente y es más sagaz que nosotros, que para poder vencerlo nosotros tenemos y necesitamos llenura del Espíritu Santo de Dios y creer en el nombre de Jesús. Porque por nuestra propia fuerza y nuestra propia sabiduría y aún con nuestra propia carne nunca vamos a poder vencer a Satanás y a sus demonios. Los vencemos en el nombre de Jesús, con la autoridad en el nombre de Jesús y llenos del Espíritu Santo de Dios. Gloria al que vive. Alaba a Dios en sus hogares, hermano. Alabanza al que vive y reina. Ahora, la liberación, una arma poderosa que tiene la iglesia. Esta liberación, la iglesia la va a ejecutar en contra de Satanás, sus demonios y sus entes. Porque Satanás, sus demonios y sus entes son los que tienen cautivado al hombre que no tiene a Cristo, a la persona que no tiene a Cristo. Y es ahí donde entra la iglesia a administrar liberación, a desatar, a desenredar, a tomar esos candados y hacerlos pedazos en la vida de las personas que están cautivas por el diablo. Por eso esto de la liberación, una arma poderosa de la iglesia, es importante entenderla y comprenderla. Gloria al que vive. Alaba a Dios en sus hogares, hermano. Ahora, en Hebreos capítulo 2, versículo 14, para corroborar esto, amado, que Jesucristo venció y Jesucristo le dio la autoridad a la iglesia y Jesucristo le dio esta arma llamada la liberación a la iglesia. En Hebreos capítulo 2, versículo 14. En Hebreos capítulo 2, versículo 14, mira lo que dice. Dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. ¿A quién venció Cristo en la cruz del Calvario? ¿A quién venció Cristo? Cuando murió y le quitó las llaves de la muerte al imperio de la muerte, venció a Satanás, al diablo y al imperio de la muerte. Gloria al que vive. Por eso, amado, nosotros, todo aquel que vive para Cristo, que ha recibido a Cristo y que es templo del Espíritu Santo de Dios, amado, la muerte condenatoria nunca nos puede tocar. Nosotros no dormimos. Cuando partimos de esta tierra, dice las Sagradas Escrituras, nosotros dormimos, que son dos cosas diferentes. Gloria al que vive. Pues bien, amado, ya le confirmé esto en cuanto a la liberación, una arma poderosa que tiene la iglesia de Cristo. Ahora, usted tiene que entender y comprender que antes de entrar con fuerza a este tema, usted tiene que entender y comprender qué son los demonios. Usted lo tiene que tener bien claro. ¿Qué son los demonios? Los demonios son ángeles caídos al servicio de Satanás. Los demonios necesitan reposar en un cuerpo humano o un cuerpo de animal para poder tener reposo. Vamos a encontrar muchísimos
referencias referente a esto, donde los demonios cautivan al hombre, pero también vemos cómo también cautivan a los animales para poder tener reposo. Ahora vamos a comprobar eso más adelante, lo del que vive. Ahora, hermano, vamos a dar algunos ejemplos de liberación y de cómo operan los demonios. Vamos a dar esos ejemplos, cómo Cristo ministró liberación, que es una arma poderosa de la iglesia. Cristo ministra liberación, pero cuando Cristo se va, le deja esta arma a la iglesia. O sea, Él cumplió con enseñar lo que es liberación, lo que es ministrar liberación. Ahora nos la dejó a nosotros, que en el nombre de Jesús podemos usar esta arma, que es poderosísima en las manos de nuestro Señor Jesucristo, usándola nosotros. Gloria al que vive. Ahora, algunos ejemplos bíblicos de liberación y de cómo operan los demonios. Gloria al que vive. Alabanza al que vive reino. Vámonos a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Gloria al que vive. Versículo 25 al 30. Marcos 27, versículo 25 al 30. Mira lo que dice. Dice, porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo. Cuando habla de espíritu inmundo y demonio son lo mismo. No está hablando de rango de demonio. Le aclaro eso. Y eso lo aclaro con más fuerza en la enseñanza de demoniología. Gloria al que vive. Bien, sigamos leyendo. Marcos 7:25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondiendo ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por estas palabras ve, el demonio ha salido de tu hija. Aquí comprobamos, hermano, lo que estaba diciendo, de cómo operan los demonios en el hombre. Y ahorita voy a explicar cómo operan los animales. Y este es un ejemplo de liberación y de cómo operan los demonios. Ahora, como le dijo ahorita, ¿por qué le dijo ahorita que los demonios necesitan un cuerpo, ya sea humano o ya sea de animal, para poder reposar? ¿Cómo le compruebo esto bíblicamente? En Mateo capítulo 12, Mateo capítulo 12, si mal no estoy, Mateo capítulo 12, versículo 43. Versículo 43. Mateo 12, 43. Dice, el espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Ojo, buscando reposo y no lo halla cuando sale del hombre. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llegue la halla desocupada y barrida y adornada. Entonces va y toma consigo a otros 7 espíritus peores que él, y el estrado, perdón, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Miren ustedes, los espíritus, los demonios o los espíritus inmundos necesitan un cuerpo, ya sea humano o de animal, para reposar, porque es la única forma que tienen reposo ellos. Gloria al que vive. Y cuando salen del hombre, cuando son echados fuera en el nombre de Jesús, ellos persisten en volver a esa casa, siempre y cuando el hombre que fue libre o la mujer que fue libre no cuide la liberación. Y es aquí un dato importante, porque a veces vienen a la iglesia y piden liberación, y uno los liberta en el nombre de Jesús, porque a veces la cautividad es muy fuerte, pero uno siempre les deja claro, cuiden la liberación,
Porque no es tanto que Dios lo liberte, no es tanto que Dios haya echado fuera ese demonio, esa brujería, sino que ustedes tienen que cuidar esa liberación. Y si la gente sigue, amado, en el pecado, le abre las puertas a los demonios para que nuevamente entre a cautivar esos cuerpos. No lo enseño yo, lo dice las Sagradas Escrituras. Acabamos de leerlo. Gloria al que vive. Después que encuentra la casa adornada, barrida y vacía, cuando está adornada, barrida y vacía, habla de que cuando Cristo entra en la vida de una persona para ministrar liberación, para hacerla libre de cualquier atadura, de cualquier demonio, de cualquier brujería, de cualquier maldición generacional, los demonios la van a encontrar adornada y vacía. Si esa persona cuida la liberación, no pueden entrar. Pero si descuida esa liberación siguiendo en el pecado, nuevamente dice que busca 7 demonios peores que él y entra en esa persona. Y el estado de esa persona es peor que el primero. Por eso yo siempre cuando voy a ministrar liberación les dejo esto claro. Si usted va a ser libre, si usted quiere ser libre para buscar de Dios, le ministro liberación. Pero te aclaro, si yo te ministro liberación en el nombre de Jesús, Dios te va a hacer libre porque tenemos la autoridad en el nombre de Jesús. Pero tú tienes que cuidar la liberación, porque si tú no la cuidas, entonces te puede suceder algo peor. Siempre se lo dejo claro. La persona decide qué hacer, ya esa decisión de ella. Yo simplemente cumplo con lo que Dios me mandó a ministrar liberación, pero le dejo ese punto ahí bien claro, para que después no diga que no me dijeron nada. Pues bien, amado, aquí comprobamos de que los demonios necesitan un cuerpo para reposar. Así como nosotros, que tenemos este cuerpo, pero necesitamos, para reposar en Dios, necesitamos entrar en la presencia de Dios. O sea, los demonios necesitan del mundo espiritual que ellos están, necesitan, amado, entrar en un cuerpo físico. Nosotros que estamos en este cuerpo físico necesitamos entrar en un mundo espiritual llamado la presencia de Dios, llamado guiados por el Espíritu Santo de Dios para entrar en la presencia de Dios, para ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Nosotros recibimos reposo cuando entramos en la presencia de Dios, cuando somos llenos de su Espíritu, pidiendo el que viene en el nombre del Señor. Alaba a Dios en sus hogares. Ahora, en esta mujer sirofenicia vemos de cómo operan, de cómo Jesucristo ministra liberación y de cómo operan los demonios. Y la hija de esta mujer sirofenicia fue libre de ese demonio. Alaba a Dios en sus hogares. Bendiga el nombre de Dios en esta hora. Gloria al que vive. Ahora, hermano, alabanza al que vive reina. La Biblia, las Sagradas Escrituras también nos dan otro ejemplo de liberación y de cómo operan los demonios. En Marcos, ahí mismo en Marcos. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8. Versículo 28. Marcos 8, 28. Mira lo que dice. Alaba a Dios en sus hogares, hermano. Marcos 8, 28 dice. Perdón, Mateo 8, 28. Mateo 8, 28. Mateo 8, 28. Mateo 8, 28 dice, los endemoniados gadarenos. Dice Mateo 8, 28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino, clamando diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos, y los demonios les rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de cerdos. Y él le dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdo. Y todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un despeñadero, y perecieron en las aguas. Y los que los apacentaban huyeron, y viniendo a la ciudad,
contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados. Y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, le rogaron que se fuera de sus contornos. Aquí un ejemplo de liberación y de cómo operan los demonios. Aquí varios puntos que tratar. Por ejemplo, cómo operan los demonios. Un ejemplo de liberación y de cómo operan los demonios. Ahora, aquí vemos que nos habla de dos endemoniados. En Marcos capítulo 5 nos habla de uno, si mal no estoy. En Marcos capítulo 5 nos habla de uno, de un endemoniado. Ahora, hermano, dice que cuando Cristo llega a la ciudad de los Gadarenos, o de los Gadaras, o de los Gadaras, cuando llega allá, dice que a la otra orilla, la tierra, cuando él estaba ahí, dice que vino al encuentro estos dos endemoniados. Y los demonios hablaban a través de estas personas. O sea que los demonios tienen la capacidad, cuando están en un cuerpo, cuando tienen cautivado un cuerpo, tienen la capacidad de tomar el control del habla de la persona. Miren ustedes, tienen el control de tomar el habla de la persona, hablar por la persona. Y miren ustedes, amados, lo otro que podemos ver, que cuando llegan a la orilla, le dicen a Jesús: ah, ¿qué tienes con nosotros, Hijo del Dios Altísimo? Vienes a atormentarnos antes de tiempo. 2, ellos saben que le espera un tormento eterno. O sea, ellos lo saben. Nos da a entender que los demonios tienen ¿qué? Conocimiento e inteligencia. Lo estoy parafraseando ahí porque eso lo enseño más a fondo en la enseñanza de demoniología. Gloria al que vive. Ahora, lo otro que podemos ver aquí es que ellos sabían la autoridad que tenía Jesús en ese momento. ¿Y qué le dicen? Si nos vas a echar fuera, miren ustedes, qué hermoso, ¿eh? Si nos vas a echar fuera, permítenos ir al hato de cerdo. Lo que le dije al principio, los demonios, para tener reposo, necesitan reposar en un cuerpo humano o en un cuerpo de animal. En este caso, aquí hay un ejemplo bíblico de cómo tuvieron que decirle a Jesús que les permitiera ir al hato de cerdo. O sea, meterse en el cuerpo de los cerdos para poder encontrar reposo. Gloria al que vive. Miren ustedes, amados. Lo otro que podemos ver aquí, gloria al que vive, es el poder de la liberación, de cómo Cristo ministra liberación. Y estos dos endemoniados son libres. Ahora, aclaro un puntico ahí. Un puntico que está mal interpretado. Muchos dicen que aquí Jesús se puso a hablar con los demonios. Y por ahí, hay unos predicadores, entre comillas, que dicen de que ellos, para echar fuera liberación o echar fuera un demonio de la vida de una persona o del cuerpo de una persona, comienzan a hablar con ese demonio, decirle: ¿cómo te llamas? ¿De dónde vienes? ¿Cómo entraste? ¿Qué quieres? Y tienen una charla con el demonio, porque dicen ellos que Jesús también habló con el demonio. Mentira, eso no es así. La falta de desconocimiento de las Escrituras nos lleva a cometer muchísimos errores garrafales. Cuando Cristo, aquí, es el único pasaje donde Cristo no, como dice mucho, Él no entabla una conversación, sino que los demonios reconocieron quién era Jesús. Y los demonios eran los que estaban hablando con Jesús y le dijeron: permítenos ir al hato de cerdo. Ahora, ¿por qué pasó esto? Sencillo, porque aquí el escritor de Mateo y de Marcos nos deja claro que cuando llega a la ciudad de ¿quién? De los Gadarenos o de los Gadara, la ciudad de los Gadarenos, perdón, de los Gadarenos o de los Gadaras, esta ciudad, amado, conformaba, amado, la ciudad de Decápolis. ¿Qué eran estas ciudades? Eran las 10 ciudades, por decirlo así, principales. Gloria al que vive. Griegas. Estas 10 ciudades griegas eran conocidas como Decápolis. Ahora, en estas ciudades que eran griegas, entre este territorio de los Gadarenos, eran totalmente griegos, pero habían judíos esparcidos por estas regiones griegas, paganas. La costumbre de estas ciudades griegas era que ellos creían que el hombre era un ser perfecto y el hombre era Dios. Ellos tenían sus templos, sus monedas y todo eso.
Jesús, cuando llega allá a esa ciudad, se manifiesta como el Hijo de Dios, como el hombre perfecto, como el Hijo de Dios que tiene la autoridad sobre las fuerzas espirituales. Porque las ciudades griegas creían que las fuerzas espirituales solamente las podía contrarrestar o la podía vencer era una persona que fuera Dios, y si esa persona tenía esos poderes de Dios era porque era de otro mundo. Entonces Jesucristo, cuando llega a la ciudad de los Gadarenos o de los Gadara, él hace manifiesto que él es el Hijo de Dios hecho carne y que tiene la autoridad delegada por Dios para echar fuera demonios. ¿Oyó? Conforme a lo que le he explicado, por eso es que se permite que Jesús en ese momento, para demostrarle a estas ciudades griegas que él es el hombre perfecto, que él es el Hijo de Dios, que él es Dios hecho carne. Gloria al que vive. Santo es su nombre. Alaba a Dios en sus hogares. Así que olvídese de ese cuentecito de andar hablando con los demonios. Los demonios por naturaleza son mentirosos y tienen su padre, su Dios, su líder, que es el padre de mentira. Y si su líder es el padre de mentira, sus seguidores también tienen que ser igual de mentirosos que su líder. No crea usted que los demonios van a decir la verdad. Así que déjese de ese cuento. Gloria al que vive, sí, porque una secta por ahí de que se toman tinto para echar fuera demonios. Déjese de ese cuento. Entonces se sientan con el endemoniado, se toman un tinto y comienzan a compartir para después entonces echarle fuera. No, aquí no somos ni espiritistas, aquí no somos, amados, aleluya, ni satanistas para practicar estas cuestiones. Eso se practica en el mundo del ocultismo. Que más adelante, si Dios me permite, estaremos hablando de eso. Eso también tiene su nombre. Gloria al que vive. Pero no quiero entrar en detalle en ese punto porque me desvío del mensaje. Gloria al que vive. Ahora, hermano, dejando esto bien claro, entonces podemos ver cómo ejemplos bíblicos de liberación y de cómo operan los demonios. Ahora, otros ejemplos bíblicos de liberación y de cómo operan los demonios lo encontramos en Marcos 5:39. Marcos 5:39. Por eso este mensaje es sencillo, pero amado, nos aclara muchas cosas. Marcos 5:39. Marcos 5:39. Gloria al que vive. Alabanza al que vive reino. Gloria al que vive. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pues bien, dice de la siguiente manera. Marcos 8:22. Marcos 8:22 dice. Marcos 8:22 dice, un ciego sanado en Betsaida. Dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso la mano encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. Aquí vemos cómo Jesús ministra liberación, hermano, a una persona ciega. Aquí lo dice, ciega. Tenía muchísimos años esta persona. Gloria al que vive. Porque dice que le trajeron un ciego y le rogaron que lo tocase. O sea, amado, esta persona estaba siendo cautiva por una ceguera. Y Jesucristo, una ceguera física. Y Jesucristo le ministra, amado, liberación. En este caso, sanidad. Jesucristo dice que le escupe. Ahora usted no va a estar escupiendo a todo el mundo. Sí, porque esa es otra. Entonces, como Jesús escupió,
Entonces por ahí hay muchos que comienzan a estar escupiendo a la gente, reciben el nombre de Jesús tu milagro. ¡Chu! ¿Eso qué es, hermano? Son moveres, amados, en el mundo en el mover espiritual de Dios. Usted no va a estar escupiendo a todo el mundo, no, déjese de ese cuento. Gloria al que vive. Ahora, dice que la segunda vez le preguntó si veía bien. La primera vez le preguntó que si veía, dice que veía a los hombres como árboles. Después nuevamente ora por él. Y dice que vio claramente. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, hermano, mucho cuidado. Yo, porque hay gente que toma esto, amado, literalmente. Y están haciendo cuestiones raras que Dios no nos ha mandado que hagan. Así que, hermanos, sepamos discernir, sepamos leer, sepamos interpretar qué es lo que dice la Sagrada Escritura. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Sí, porque hay personas que dicen que así como Jesús escupió al ciego, así como escupió en el ciego y le dio vista, ahora encontramos, hermanos, personas que comen chicle y le dice al pastor, pastores que, de esos falsos pastores que andan por ahí, que comen chicle y dicen que si él come ese chicle y se lo pasa a otra persona, lo mastica, es sana. Hermano, ¿dónde está eso bíblicamente? También está, amado otro pastor, con una caja de chicles. Dice que los chicles sanadores oran por esos chicles y comienzan a repartirlo y dice a la gente, mastíquelo y será sano. Hermano, ¿dónde está eso, hermano? Si miren ustedes hasta dónde hemos llegado, por las malas interpretaciones de las Sagradas Escrituras. Por ahí había uno, ahora con esto del coronavirus, dice que un profeta, que para la gente ser sana allá en África, tenía que dejar caer en su cuerpo el agua que él se echaba. El agua que él se arrojaba, se echaba en su cuerpo y en sus piernas. La gente, si quería ser sanada o evitar que el coronavirus lo tocara, tenía que dejar que cayese esa agua que él se echaba en el cuerpo, dejar que cayese en esa persona que quería ser guardada o sanada por Dios. ¿Cómo le parece a usted, hermano? ¿Hasta dónde hemos caído, hermano? Este analfabetismo por las Sagradas Escrituras, hermano, es terrible. Entonces, hermanos, por eso es que Dios está levantando una iglesia con un conocimiento en estos tiempos claro de las Sagradas Escrituras en estos tiempos. Gloria al que vive y reina. Ahora, hermanos, entendamos y comprendamos algo. Gloria al que vive. Cuando Jesús nos dio autoridad a la iglesia para ministrar liberación en el nombre de Jesús, amado, somos embajadores del reino de Dios, somos ministros de Dios, sí, pero no hay que abusar. Hay un uso de la autoridad, pero hay un abuso de la autoridad. Y hay que tener mucho cuidado con esto. Gloria al que vive y reina. Ahora, otro ejemplo de liberación y cómo operan los demonios, lo encontramos ahí mismo en Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 17. Marcos es el que más habla de cómo se ministra liberación y cómo operan los demonios. Es el evangelio que más resalta esta partecita. Gloria al que vive. Marcos 9, 17. Marcos 9, 17 nos da otro ejemplo de cómo, amado, ejemplo de liberación y de cómo operan los demonios. Marcos 9, 17 dice, y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que los echasen fuera y no pudieron. Respondiendo él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echaba espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde niño, y muchas veces le echan en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree,
todo le es posible. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo, diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa de sus discípulos, le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él le dijo, esta generación con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Gloria al que vive. Le traen, amado, a un muchacho endemoniado, que era sordo y mudo de nacimiento. Pero también este espíritu que era sordo y mudo, que estaba en la vida de este muchacho, también era un espíritu, estaba acompañado también de un espíritu de autodestrucción, porque le echaba unas veces en el agua, unas veces en el fuego. O sea, quería acabar con el cuerpo del muchacho. Pero miren ustedes que se lo traen a los discípulos no pudieron echarle fuera. Pero Jesús los reprende y lo echa fuera. Y miren todo el espectáculo y todo el show que forma este demonio. Dice que botaba espumarejo. Dice que se revolcaba en el piso. Miren todo el show. Por eso usted no tiene por qué tener miedo. Porque van a haber situaciones de liberación donde vamos a encontrar personas que se revuelcan, personas que vomitan, personas que aún tuercen los ojos, que la pepita blanquita de los ojos se le corre y le queda la pepa blanca. Hemos tenido la oportunidad de ministrar esas liberaciones. Usted va a encontrar personas que quizás vuelan, hermano. Personas que quizás brincan. Personas que se mueven como serpientes de acuerdo a la liberación, hermano. Pero usted no tiene por qué tener miedo. Usted tiene que usar la liberación. La arma poderosa que Dios le ha dado a usted en el nombre de Jesús, creyendo, porque este es con fe. Los apóstoles no pudieron echar fuera, ¿por qué? Porque les faltó fe. Usted y yo necesitamos armarnos de fe y creer que sí podemos en el nombre de Jesús. Alaba a Dios en sus hogares, hermano. Bendiga el nombre de Dios en sus hogares. Ahora, otro punto importante. A la iglesia le fue delegada esta arma poderosa de la liberación. Se lo voy a comprobar bíblicamente. A la iglesia le fue delegada esta arma poderosa de la liberación. Así como Cristo nos dio ejemplo de esta arma llamada liberación y de cómo operan los demonios y de cómo administraba liberación y de cómo echaba fuera los demonios, a la iglesia también se le fue delegada esta arma poderosa de la liberación y hay que usarla en el nombre de Jesús. Miren ustedes, y quiero que se vaya conmigo, gloria al que vive, alabanza al que vive, reina por los siglos de los siglos. Vamos a buscar Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 14. Gracias, Padre, estaba buscando esta cita bíblica. La encontré. Juan, capítulo 14, versículo 12. Juan, capítulo 14, versículo 12 en adelante dice, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ojo, lindo esto, hermano. Agárrese de esta palabra. De cierto os digo, el que en mí cree, o sea, si usted cree en Jesucristo, que Jesucristo le dio la autoridad, mira lo que sigue diciendo. Las obras que yo hago, o sea, Jesús echó fuera demonios, Jesús sanó paralítico, dio la vista al ciego, resucitó muertos, Jesús caminó, anduvo sobre el mar, dice, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre, y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Amado, que las obras que hizo Jesucristo, nosotros las haremos mayores. Ahora, ¿por qué no se cumple este pasaje en muchos pueblos de Dios? Porque falta fe. Falta fe. A veces le damos mucha fama al enemigo y se nos ha olvidado que tenemos una arma poderosa llamada liberación y a nosotros se nos ha sido delegada. Gloria al que vive. Sí, porque hay cristianos, hermanos, que le tienen miedo a todo. Miedo a la sombra, miedo a dormir solo, miedo a dormir con las luces apagadas y de cuanta cosa. No, hermano, tenemos la autoridad en el nombre de Jesús. Gloria al que vive. Mira lo que sigue diciendo, amado.
Aún esto que dijo Jesús, que las obras que yo hago, que todo el que cree en mí, las obras que yo hago, Él las hará aún mayor. Esto se cumplió en la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo experimentó esto que dijo Jesucristo. En Hechos capítulo 19, versículo 11, si hermano estoy, búsquenlo. En Hechos 19, versículo 11 en adelante, dice: hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. ¿Cómo le parece, hermano? O sea que la gente, hermano, se llevaba los paños que rociaban en el cuerpo del apóstol Pablo, y llegaban donde estaban los enfermos y endemoniados, en el nombre de Jesús, y eran libres. ¿Cómo le parece? A usted no va a coger ahora, como dicen por ahí, que tomaron este pasaje para decir que están los pañales de la unción. Ahora tienen pañuelos y pañales de la unción, le llaman ellos. Estos son los pañales de la unción, dicen ellos, los falsos predicadores. Estos paños de la unción, pañuelos de la unción, lléveselo, se lo pasa al enfermo, o se lo pasa al endemoniado y serán libres. ¿Cuánto le vale? 200,000 pesos. ¿Cómo le parece? Eso es falso, totalmente falso. Gloria al que vive. Y la gente, como le gusta lo fácil, le gusta lo ligero, no quieren compromiso con Dios, y lo más fácil es pagar 200,000 pesos y llevarse la mentira del diablo para su casa. Entonces, ni liberación, y lo que hicieron fue robarle la plata. Gloria al que vive. Para que siga creyendo en esos mentirosos. Bendito el que vive en el nombre del Señor. Miren ustedes, amados, Dios también a nosotros, a los que creemos en su nombre, haremos cosas mayores en el nombre de Jesús. Y en este caminar, en este ministerio, que por misericordia de Dios también nos ha llamado y nos está usando en liberación, he visto esto reflejado, hermano. Gloria al que vive. Por misericordia de Dios, he visto sanado gente de cáncer, de sida, de leucemia, liberaciones, amados, fuertes de brujería. Y si le cuento, hermano, termino hoy. Gloria al que vive, reina, amado. Y siempre transmito a la iglesia que lo mismo que Dios hace con cualquier siervo suyo, porque somos siervos, porque lo que teníamos que hacer, eso hacemos, venimos a obedecer, también lo puede hacer con todo el mundo. Gloria al que vive. Ahora, hermano, alabanza al que vive, reina. Esto mismo que Jesús dijo, que las obras que Él hizo, todo el que cree las hará mayores. Todo el que cree en el nombre de Jesús las hará aún mayores. No solamente lo experimentó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo experimentó esto, pero también, gloria al que vive, en Hechos capítulo 5, versículo 12, la iglesia primitiva experimentó esto que dijo Jesucristo, que todo el que cree en su nombre, las obras que Él hizo, las hará mayores. Todo el que cree en el nombre de Jesús. Miren ustedes, y estas obras que dice Jesucristo es, amado, aleluya, el arma llamada liberación. Miren lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios, y el pueblo estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en sus camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Cómo le parece? O sea que nada más la sombra de Pedro sanaba a los enfermos físicos y los enfermos atormentados por demonios de enfermedad. ¿Cómo le parece, hermano? La pregunta es, ¿por qué no está pasando esto, amado, en nuestra vida? Porque falta fe y comunión con Dios. Porque hay gente que tiene comunión con Dios, pero no tiene fe. Y hay gente que tiene fe, pero no tiene comunión con Dios. Ambas tienen que estar ligadas de la mano. Gloria al que vive. Lo que hay es cita bíblica para demostrar que la iglesia le ha sido delegada esta arma llamada la liberación. Gloria al que vive. Otro ejemplo bíblico de que a la iglesia le fue delegada esta arma poderosa llamada la liberación, la encontramos en Mateo 10, Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8.
Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8 dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermo, limpiad leproso, resucitad muerto, echad fuera demonio, da de gracia recibisteis, da de gracia. ¿Cómo le parece, hermano? Pero los que dicen que no tenemos autoridad en el nombre de Jesús, aquí Jesucristo nos habla claramente en Mateo 10, versículos 7 y 8, que Él nos dio autoridad para sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos y echar fuera demonios. ¿Oyó? De gracia recibimos, de gracia damos. Gloria al que vive. Aún resucitando muertos hemos sido testigos, hermano. Gloria al que vive. Alabanza al que vive reina. Así, amado, le hablamos con autoridad, porque en este ministerio, la misericordia de Dios, pura misericordia, porque no merecemos nada. La gloria y la honra es para Dios, para nuestro amado Jesucristo, al que vive, al que reina, al que está sentado a la diestra de Dios Padre. A Él sea el imperio, la gloria, la honra, la majestad, porque sin Él nada somos. Gracias a Él que ha permitido que en este ministerio, porque es de Él, de más nadie es, podamos ver muchas cosas en cuanto a la liberación, en cuanto a cómo Dios hace cosas extraordinarias cuando se cree en el nombre de Jesús. Y Dios también te está llamando a ti, varón que me escucha, mujer que me escucha. Dios te está llamando a ti. Tú eres un instrumento en las manos de Dios. Dios te viene llamando para usarte y más en estos tiempos finales, en estos tiempos que están para acabarse, porque hay mucha gente que Dios necesita que le prediquemos, pero que también le ministremos liberación para que comprenda y entienda que hay un Dios de poder, hay un Dios de milagro y hay un Dios que los está llamando a una salvación, a una vida eterna. Alaba a Dios si puede en esta hora, en este viernes. Bendito el nombre de Dios. Y también, amado, aleluya, Marcos capítulo 16, versículo 17. Marcos capítulo 16, versículo 17. No, Marcos 16, versículo 17 y 18. También nos habla que a la iglesia le fue delegada esta arma poderosa llamada la liberación. Marcos 16. Marcos 16, 17 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Ojo, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes. Y si vivieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Miren ustedes la autoridad que Cristo nos dejó a la iglesia. Cómo nos da un ejemplo de la liberación de esta arma poderosa que Dios a través de Jesucristo le ha dado a la iglesia. Gloria al que vive. Dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. En el nombre de Jesús puedes echar fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas, pero lenguas, amado, guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Porque así como hay lenguas, amado, del Espíritu Santo de Dios, hay lenguas demoníacas. ¿Oyó? Los brujos hablan en lengua. Los satanistas hablan en lengua. Y no por eso quiere decir que son de Dios. Entonces hay que tener mucho discernimiento en esto de guerra espiritual. Ahora, tomarán en las manos serpientes. Amado, si usted, amado, agarró algo, como cierta ocasión, un hermano me llamó, que estaba empezando recién convertido, que echaron una brujería y le agarró con la mano derecha. Ay, pastor, ¿y ahora qué me pasa? ¿Qué va a pasar? No te va a pasar nada, repréndela en nombre de Jesús y desautorízala, ya. Más nada. Para eso está la autoridad en el nombre de Jesús. El que vive. Entonces se va a poner con el cuento y que con la mano izquierda y que para que no me haga nada. No. Que en el nombre de Jesús. Esa es la autoridad que tenemos. Ahora, dice, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Por eso usted, amado, cada vez que usted le inviten a comer, vaya donde vaya, ore la comida, órela, que Dios la purifique y la santifique, y cómase la acción de gracia en el nombre de Jesús. Si tiene fe, gloria al que vive. Si no tiene fe, mejor déjala. ¿Oyó? Alabanza del que vive reina. Porque le pueden echar brujería, lo que usted quiera, pero si usted la oró, le desautorizó,
no tiene poder porque dice que comeremos cosas mortíferas y no nos harán daño. Gloria al que vive y reina. Hermanos, de eso tengo testimonio. Hace poco, en estos días, el hijo mío estaba comiendo una fruta. Yo estaba ayudando a mi esposa en los quehaceres para adelantar. Estaba una de las hermanas aquí ayudándonos, la tía de mi hijo, estaba dándole un mango. Yo tenía las manos, amados, sucias, acababa de hacer agua de cloros. Cloros es un detergente fuerte. Cloros, amado, le eché jabón de lavalosa, antibacterial fuerte, arrancarasa, le eché una mezcla de todo eso. Lo estaba lavando buena losa, con bastante grasa, y estaba lavando y las manos tenía mojadas de esos químicos. Sin querer queriendo, mi esposa me llama, yo la atiendo, y cuando me devuelvo, el niño se le cayó la pepa de mango. Era un mango que estaba comiendo en aquel día. Mango es una frutica aquí en Colombia, no sé cómo la conocen los hermanos en Venezuela y en Panamá, y en el resto de los países donde me están escuchando. Y yo con las manos sucias de estos químicos, le he sabido dar al niño la pepa de mango, y el niño mete su boca en uno de los dedos que yo, sin querer queriendo, y yo comencé a lamberme los dedos, y yo comencé a darle en la pepa, y la pepa yo iba dándole vuelta, mira, que iba dándole vuelta, el químico que estaba en mis manos se estaba también esa fruta llenando de esos químicos. Yo sin querer queriendo le termino de dar la fruta al niño, y cuando sigo en mis quehaceres ayudando a mi esposa, es que yo caigo en cuenta de que, anda, y el niño yo le di esa fruta con las manos sucias de estos químicos. O sea, el niño tomó de estos químicos. Yo no me desesperé. ¿Qué hice yo? Padre, en el nombre de Jesús, tú sabes que inocentemente hice esto, no era mi intención, pero tu palabra me enseña que comeremos cosas mortíferas y no nos harán daño. Esa palabra es porque es tu palabra que tiene autoridad, la declaro en la vida de mi hijo, porque es tu palabra, estoy declarando, es tu palabra, la declaro en la vida de mi hijo. Y el hijo mío no le pasó nada, hermano. Y así ha pasado muchas veces con el hijo mío, que se ha comido cosas como es un niño, pues no podemos estar en todos lados, se ha comido cosas, y enseguida yo lo oro y aplico la palabra y la autoridad de la liberación en el nombre de Jesús. Usted también lo puede hacer, hermano. Gloria al que vive. Bien, amado, estemos de pie en esta hora de la noche para entregar este culto en las manos de Dios. Espero que Dios le haya hablado, le haya ministrado, le haya inyectado fe. Estemos de pie en esta hora. Padre Dios, amantísimo Rey, te damos las gracias, Padre Santo, Dios de la gloria. Padre Dios, por esta palabra, por cada hermano, por cada alma, por cada visita, por cada siervo, consiervo, pastor que está escuchando este mensaje, para que seas tú, Padre Santo Dios, dando el convencimiento, para que seas tú, Padre amado Dios, ayúdanos a creer a esta tu palabra, que en el nombre de Jesús podemos echar fuera demonio, que en el nombre de Jesús resucitar muerto, que en el nombre de Jesús limpiar leproso, que en el nombre de Jesús tomaremos serpientes en las manos y no nos harán daño, en el nombre de Jesús, que beberemos cosas mortíferas, Padre Santo, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, Padre amado, mi Rey, ayúdanos a creer, Padre Santo, Dios de la gloria, aquella persona, aquel hermano que está siendo atacado por brujería, por hechicería, que está siendo atacado por fuerzas demoníacas, seas tú en esta hora ayudándole, dándole la fuerza, Padre Santo, para que use la autoridad, en el nombre de Jesús, Padre amado, mi Rey Dios, y te damos las gracias, mi Rey, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, Dios les guarde. Les esperamos el domingo en el mensaje de la escuela dominical y ayuno. Dios les bendiga, Dios les guarde. Les amo en el amor de Cristo, su hermano, amigo y pastor Manuel Correa, quien le dice, Dios les bendiga, y nos veremos, si es la voluntad de Dios y Cristo no ha venido, el domingo.